la mentalidad del cubano que vive aquí en Cuba y la mentalidad del cubano que vive afuera. Muchas personas que se casan viven con los padres de uno de los novios. Servía lo que no servía y lo que podíamos pedir y lo que no. Con una naturalidad como si él no trabajara ahí. Ellos se ponen lo que se llaman ladrones de agua. Es un motor que cuesta mantener un hijo en Cuba y los problemas que van a pasar para conseguir las cosas. Algunos llegan a ser especuladores, no digo que no, y vienen a Cuba con cadenas grandísimas de lo que vivimos nosotros aquí, del entorno que nos rodea. El día entero haciendo colas, perdiendo el tiempo, la chivatería, y le pagan como debe ser trabajo. Respeta a su mujer, respeta a su familia. Ahora mismo hay una cubana que es la sensación de Hollywood, que todos la deben conocer. Buen día familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal. Bienvenidos a mi habitación, yo me llamo Jorge y hoy vamos a estar hablando de un tema que toca la fibra de la sociedad cubana, el tema de la familia. Este video no lo está haciendo un sociólogo, yo dudo que un sociólogo haga un video como este donde se dicen las cosas que se dicen en este canal, porque obviamente perdería su trabajo, o mejor dicho, lo botarían del trabajo. Lo cierto es que el otro día estaba conversando con una doctora y estábamos hablando precisamente de esto, de la formación y la preparación que tiene el cubano a la hora de crear una familia. Y también estábamos hablando de cómo piensa el cubano que vive dentro y también el cubano que vive fuera. Y en este punto hay una cosa en la que no coincidí con ella, pero vamos a llegar ahí. El asunto es que caímos en uno de los comentarios bastante recurrentes en mis videos. ¿Por qué las mujeres paren en Cuba sabiendo que no hay condiciones? Y a estos puntos llegamos hablando precisamente de cómo se vive en Cuba o cómo se sobrevive con el salario que se cobra en Cuba, que a nadie le alcanza para nada. Según ella, las mujeres en Cuba paren porque les da la gana, aún sabiendo que no hay futuro, porque en los policlínicos se les enseñan algunas cosas que son importantes a la hora de crear una familia. Me dice que a las mujeres en Cuba se les enseña que antes de parir deben tener una pareja estable, una casa con las mínimas condiciones, tener buena salud, no tener riesgos de enfermedades y una economía sólida. Una economía que sustente, fue la palabra que usó. Hasta aquí todo lo de tener una pareja estable es lógico, lo de tener buena salud también se entiende perfectamente, lo de no tener riesgos de enfermedades también se entiende perfectamente. Ahora, eso de tener una casa, una vivienda con las mínimas condiciones y tener una economía que sustente. Lo cierto es que para tener una casa con las mínimas condiciones aquí es muy difícil. Primeramente hay un problema habitacional tremendo. Muchas personas que se casan viven con los padres de uno de los novios. Así se vive aquí. Ustedes conocen un dicho que dice que quien se casa, casa quiere. Y si no lo conocen, créanme que es un dicho bastante importante y tiene su razón de ser. Ya hace unos días atrás publicamos un video en el canal hablando sobre el agua potable en Cuba. Que no siempre hay agua en las casas, que hay lugares donde el agua llega un día sí, dos no, un día sí, un día no, un día sí, 5 días no. Hay una cosa importante que no dije en ese video y es que para de alguna manera solventar ese problema del agua, en algunos edificios se ponen lo que se llaman ladrones de agua. Es un motor que se pone directamente a la tubería que viene de la calle para que chupe y entonces puede entrar el agua al edificio. Obviamente esto afecta a otros vecinos. Tener agua caliente en la ducha tampoco es algo cotidiano en Cuba. Hay quien puede pagar una ducha eléctrica, ya es un poco carito, llega a costar $40 solamente la ducha eléctrica, el cableado en dependencia de los metros. Por ejemplo, un cableado de 20 metros llega a costar $20 adicionales la instalación. Por supuesto, cable que viene de la empresa eléctrica, que lo sacan de ahí, te lo ponen a ti, ya ustedes saben cómo funciona eso. Pero eso de tener una vivienda con las mínimas condiciones es un tanto complejo en Cuba, partiendo nuevamente del inicio de la conversación que ella y yo tuvimos por el tema del salario. Pueden haber muchas otras cosas más que se me escapan de la mente ahora, déjenme ustedes saber en los comentarios qué otras cosas hacen falta para tener una vivienda con las mínimas condiciones. Y una economía que sustente, una economía sólida, que es como diría yo creo que también es bien difícil, teniendo en cuenta cuánto vale un paquete de culeros desechables
en la calle, ya los culeros de tela que se usaban antes ya prácticamente los padres no lo quieren usar. Eso de estar lavando los culeros y viéndolos se hace un poco trabajoso, ¿no? Y ahora, o sea, las mujeres prefieren culeros desechables, se entiende perfectamente, pero en Cuba son caros, bien caros, además que escasean también, es como todo, por temporadas. Hoy hay culeros, mañana no hay culeros y se pierden y hay que comprarlos en los revendedores o con los que los traen de afuera, en fin. Y con un salario promedio en Cuba se pueden comprar, si acaso, 4 paquetes de culero desechable, si acaso. Me parece que estoy diciendo mucho. Súmale a esto todo lo otro que requiere un niño chiquito, la ropa, que ustedes saben que es ropa de prácticamente que se usa poco y después hay que regalarla o venderla, en fin, ustedes de esas cosas saben más que yo. Ella, mi doctora, insistía en que las mujeres en Cuba paren porque les da la gana. Yo le decía que es por falta de una información precisa y concisa. Para hacerles una anécdota, hace unos días estaba yo con mi mujer en un restaurante celebrando algo importante para nosotros y el mesero que nos atendió nos explicaba qué era lo que servía, qué era lo que no servía, hacía sus gestos, sus muecas como diciendo: esto no sirve, no pidan esto, que está malo, que el cocinero no lo hace bien, y así nos hablaba de qué tragos eran los que servían, de si el jugo estaba bueno, si no estaba bueno. Y la verdad que nos estábamos riendo bastante con él, ¿no? Con la naturalidad que él nos decía, lo que servía y lo que no servía, y lo que podíamos pedir y lo que no. Con una naturalidad como si él no trabajara ahí. Seguramente ustedes pensarán que quisieran un mesero que los atienda así en cualquier restaurante que ustedes vayan. La verdad que sí, ojalá se repita. Incluso había otro comensal que estaba sentado en la mesa de al lado y le preguntó a él si las masas de cerdo venían con salsa de cordero. Dícele que estaba al lado que si él estaba borracho. Y nosotros muertos de la risa, por supuesto. ¿Por qué les hago esta anécdota? Porque si a las mujeres en los consultorios médicos se les hablara como nos habló este camarero a nosotros, se les explicara cuánto cuesta mantener un hijo en Cuba y los problemas que van a pasar para conseguir las cosas, yo creo que ninguna mujer tuviera hijos en Cuba y la tasa de envejecimiento poblacional se disparara más aún todavía. Y a raíz de esto caímos en un tema más polémico aún, sobre la mentalidad del cubano que vive aquí en Cuba y la mentalidad del cubano que vive afuera. Y aquí les pido que no vayan a dar un dislike en este video porque de una manera piensa ella y de otra muy distinta pienso yo. Vamos a empezar a hablar. Ella dice que el cubano no quiere trabajar, que el cubano es vago. Yo le digo que no, yo le digo que el cubano es emprendedor y que cuando el cubano llega afuera y le pagan como debe ser, trabaja. Ella dice que el cubano que llega afuera avergüenza a su gente. Yo le digo que no. Yo le digo que el cubano que llega afuera mayormente triunfa y es un orgullo para nosotros los que estamos aquí y los cubanos en general que estamos en el mundo entero. Ella dice que al cubano no lo quieren en otros países. Yo digo que está equivocada, que al cubano sí lo quieren en otros países y nosotros hemos sabido ganarnos nuestro lugar con esfuerzo y respetando también las tradiciones de muchos de los países a los que vamos. Mi concepto particular del cubano es que el cubano es trabajador cuando se le paga un salario digno, que le alcance para cubrir sus necesidades. Mi concepto es que el cubano es emprendedor porque lo aprende en medio de las necesidades que hay en Cuba y cuando llega afuera lo pone en práctica. El cubano es amistoso por naturaleza, es conversador, es cálido. El cubano cuando tiene dinero es espléndido. Algunos llegan a ser especuladores, no digo que no, y vienen a Cuba con cadenas grandísimas que son alquiladas, no digo que no, pero eso es por falta de cultura y preparación. El cubano respeta a su mujer, respeta a su familia. El cubano tiene muchos defectos, igual que lo tiene cualquier ciudadano de cualquier otro país, pero son defectos que ha aprendido en Cuba, que se le han inculcado
en la sociedad cubana, producto de lo que vivimos nosotros aquí, del entorno que nos rodea. El día entero haciendo colas, perdiendo el tiempo, la chivatería, los mismos cubanos que sacan ventaja de sus propios hermanos cuando llegan a la aduana. Lo cierto es que hay muchos cubanos que son exitosos: Andy García, Willy Chirino, Celia Cruz, William Levy y así muchos otros tantos más, que cuando han tocado tierra extranjera han logrado progresar, han amasado fortunas. Ahora mismo hay una cubana que es la sensación de Hollywood, que todos la deben conocer, Ana de Armas. La realidad es que muchos cubanos que llegan a tierras extranjeras, a donde quiera que sea, logran prosperar. Incluso se llegan a ser millonarios, como muchos de los que les acabo de mostrar hace unos segundos. En Cuba es donde nadie se va a hacer millonario. Nada, familia, déjenme saber en los comentarios lo que creen de estos dos temas polémicos: por qué las mujeres paren tanto en Cuba sabiendo las condiciones que hay y la mentalidad del cubano que llega afuera. Ya vieron mi concepto, ya vieron lo que pienso de los cubanos. Déjenme saber ustedes lo que creen. Nada, suscríbanse a este canal si no lo han hecho aún para seguir viendo contenidos como este y contenido variado. Déjenme un like por acá, compartan este video para que le llegue a más personas y nos vemos muy pronto. Un abrazo para todos, los quiero.